Vamos con nuestra mesa de análisis de los días miércoles. Ya estamos con Camila Miranda de Nodo 21. ¿Cómo estás, Camila? Bien, terminando un día reflexivo, pero bien. Claro que sí. Un día como el 11 de septiembre. Magdalena Vergara, Idea País. ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien, gracias. Para hablar de lo que está ocurriendo con la Corte Suprema, con la situación de la ministra Vivanco, que incluso hoy día, de alguna manera, hace una advertencia respecto a lo que podría pasar con sus chats con Luis Hermosilla, en el marco de este cuaderno de remoción que inició el máximo tribunal del país. También con el ex ministro Chávez, que tiene que salir a aclarar una situación ahí con la Comisión del Mercado Financiero. Mirada general, Camila, ¿cómo está la situación ahí? La gravedad de este caso que además ha impactado de lleno a la justicia, ¿no? Primero tenemos la arista política que pone bajo la lupa parte de las relaciones del mandato del expresidente Sebastián Piñera, en el caso de Andrés Chadwick, y sus posibles vinculaciones o no, y lo que escuchaba de la propia diputada Sandón, de cómo tiene al sector dando explicaciones permanentemente, y sería diferente tener más una disposición de colaboración con la investigación cuando muchas autoridades han planteado en otros momentos no estar involucrados, ser inocentes. Lo que han hecho es ponerse a disposición de la investigación y quizás debería haber ahí una acción más incidente en ese sentido. Y por el otro lado ha hecho que la UDI esté también calibrando sus intervenciones. Hace algunos días el actual presidente de la UDI decía, confío plenamente o absolutamente, decía, de la inocencia de Chadwick. Después salen estos elementos que lo vinculan. Entonces creo que tiene complicada la derecha esta conversación, y por otro lado toda la discusión de la Corte Suprema de qué significaría que tres ministros de la Corte Suprema estén frente a una acusación constitucional, más allá de que si avanzan o no todas, es una señal bastante grave de la debilidad de nuestro Poder Judicial. Ahora, yo creo que lo relevante es que la Corte Suprema ha tomado acciones de inmediato y que tenga este cuaderno de remoción abierto, y faltaría ver qué acciones va a tomar respecto de los otros ministros que están apuntados, en este caso Matus y Muñoz, respecto a si hay ciertas responsabilidades éticas que haya que revisar desde la Corte Suprema. Entonces creo que tenemos por un lado una derecha complicada con este caso, que se va enredando permanentemente, sobre todo cuando han habido al inicio defensas corporativas, y luego tenemos esta otra vertiente que es lo que significaría, ¿cierto?, para la Corte Suprema terminar con 3, 2 o incluso un ministro o ministra fuera. Lo decía con claridad la diputada Sandón, nos está complicando, tenemos que dar explicaciones todos los días, y vienen las municipales, ya dice, claro, una elección más local, pero después vienen las parlamentarias, la presidencial, y ahí sí, este tema podría tener un impacto importante. ¿Cómo lo ves, Magda? Sí, de todas maneras, yo creo que acá, y yo comparto un poco lo que se ha planteado, ¿no es cierto? Yo creo que aquí lo que vale es, independiente de quién sea la persona, el ponerse a disposición, el pedir la colaboración dentro de la investigación. Y aquí me parece que efectivamente el exministro debiera salir a hablar, ¿no es cierto? Ahora hay que separar ciertas cuestiones. Por el momento no se ha encontrado ningún tipo de evidencia. De hecho, aparecían las noticias, ¿no es cierto?, que no hay chats directos entre Hermosilla y Andrés Chadwick. Sin embargo, claramente hay una situación que es bastante confusa, que a mi juicio se merece ser aclarada, que es, bueno, cómo aparece o cuál es la relación que tuvo quizá, o la intervención, si es que hubo o no, con la CMF, porque aparece también en una serie de otros chats. Entonces es importante aclarar esa situación, es importante salir, si es que corresponde, hacer la defensa por parte propia, ¿no es cierto?, del exministro, pero efectivamente a mí me parece que aquí va complicando y que aquí no caben las defensas corporativas, y al contrario, en una lucha que se tiene que haber con una demostración clara ante la corrupción, ante este tipo de tráfico de influencia. A mí me parece que hay que salir a actuar con toda la rudeza que eso merece, independiente de quién sea. Está bien, pueden haber, ¿no es cierto?, relaciones de amistad, pueden haber relaciones de confianza que se quiebran en estos casos, pero me parece a mí que como autoridades de gobierno, como partidos políticos, lo primero es, ¿no es cierto?, el actuar con probidad, y eso es lo que se tiene que poner sobre la mesa, me parece a mí. Y sobre los Supremos, este terremoto, ¿no?, que está viviendo con muchos de sus ministros bajo la lupa, que podrían terminar, puede ser hasta 4, ojo, porque sí, hay muchas acusaciones dando vuelta. Sí, a ver, es una arista que se abre que es muy compleja. Aquí se ha puesto sobre la mesa también nuevamente los problemas o las falencias que tenía el sistema de nombramiento también de un juez que de alguna forma incentivaba precisamente este lobby, ¿no es cierto?, para poder salir electo. Ahora, hay que separar ciertos ámbitos, porque una cosa es la promoción que uno puede hacer, ¿no es cierto?, el tener distintas conversaciones con distintas personas para
conversar, para poder que te conozcan en el fondo, para ganarse el voto de esas personas. Y otra distinta es también lo que ocurre, por ejemplo, cuando aparecen estos chats relativos a, bueno, si puedes o no integrar la mesa y otro tipo de situaciones, el entregar información que es reservada, que ahí también sí se produce un acto de verdadera gravedad, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Ahora, a mí me parece que efectivamente la Corte Suprema ha actuado, me parece bien, de forma acorde al suspender a la ministra general los procesos disciplinarios que correspondan, y tenemos que también ver cómo eso sucede, porque también hay que resguardar los ámbitos institucionales. En el fondo, a todos nos gustaría, ¿no es cierto?, ir con todo en ese sentido, decir, bueno, que aquí pase lo que pase, pero también tenemos que resguardar la normativa, la institucionalidad en cómo se hacen esos ámbitos y no pasar a llevar en ese sentido el debido proceso. Camila, yo veía esta tarde al presidente del Partido Comunista emplazando a Chadwick, diciendo que tenía que dar la cara, en fin. Ya hay cierta tentación en el oficialismo, mira lo que te voy a decir, de endosar como un problema básicamente de la derecha, porque es lo que hemos sabido hasta ahora. Pero hay que recordar que son 700, casi 1 millón de páginas al final de las conversaciones, y pueden seguir apareciendo más nombres. Entonces, ahí uno se acuerda de las palabras de Peña y Lillo, de que hay que tener más cautela. ¿Cómo lo has visto eso? Sabes que yo creo que hoy día podemos opinar de los antecedentes que tenemos sobre la mesa. Yo me imagino quienes hoy día intervienen públicamente lo hacen con cierto resguardo o previa investigación de si tienen vínculos o no, o uno esperaría que se hagan declaraciones con ese contexto de información. Pero los antecedentes que tenemos son bastante categóricos de dónde están las posibles problemáticas. También yo lo he dicho varias veces, o sea, la figura de Hermosilla es una figura que termina siendo transversal a la élite política, pero el punto es que para quien realizaba gestiones está vinculada en este caso con un sector político, que es los antecedentes que tenemos hoy día sobre la mesa, que intervienen en los nombramientos, que intervienen en posibles favores, como en el caso de la Comisión del Mercado Financiero, que es lo que estamos sabiendo en este momento, lo del ex ministro Watt. O sea, son varias aristas que están vinculadas hacia allá. Entonces, yo creo que aquí la cautela tiene que estar previa, ¿cierto?, a las declaraciones. Yo esperaría que se esté teniendo antes de hacer las declaraciones por resguardo de quien habla, pero los antecedentes y los otros son categóricos. Y quería retomar el punto de la discusión que se plantea sobre la Corte Suprema y los nombramientos, que es una conversación que se viene hablando hace hartos años con los procesos constitucionales, con amplios acuerdos, y que hoy día parece tener voluntad de los distintos poderes en ceder poder justamente en pro de garantizar, ¿cierto?, la independencia del Poder Judicial, que es lo que hoy día está comprometido, y que está comprometido no solo por los nombramientos, sino también por la posibilidad de que todas las resoluciones en las que intervinieron estos jueces o juezas que están cuestionados sean resguardados, porque por supuesto que alguien podría tener la legítima duda de preguntarse la certeza jurídica. ¿Esta determinación dependió de la valoración objetiva, el apego a la ley, o estaba vinculada con otros intereses? Y eso es bastante complejo. Y el caso Muñeca bielorrusa es como un paradigma de esto, ¿no? Sí, es. No, aparece bastante sobre... Yo tengo un punto también, que a mí me parece que la institucionalidad que tengamos tiene que efectivamente resguardar que exista la probidad y evitar ciertos incentivos perversos, pero también aquí dejamos de lado muchas veces con esto como que efectivamente aquí tiene que haber una probidad y una ética propia de quien ejerce cargos públicos, y eso muchas veces lo hemos olvidado dentro del discurso, como si solo la institucionalidad bastara, y aquí también falta la probidad propia y qué estamos esperando también de nuestras autoridades, y a mí eso me parece que de alguna forma lo hemos ido olvidando en el último tiempo, y tenemos que exigir esa probidad. Tienen que haber mayores estándares por quienes ejercen cargos públicos, por quienes administran recursos, por quienes administran justicia, y eso creo yo que hoy día no se está conversando. Y lo otro que yo creo que puede ser muy complejo, que está relacionado, creo que algo comentamos la vez pasada también, que acá también aparece un ámbito de, bueno, nuevamente, ¿no es cierto?, en función como de este malestar, que es como, bueno, hay un grupo de personas que pareciera siempre salir un poco libre, que siempre lo único que funciona son los flujos de influencia, en el fondo que todo es mediante contacto, mediante un pituto, yo logro mis cosas, y el resto de los chilenos, bueno, aquí estamos siendo víctimas o al alero, ¿no es cierto?, de este tipo de personajes. Yo creo que eso es muy complejo, es una sensación además que se traspasa, que se refleja, y después, bueno, si yo veo que las autoridades no cumplen siquiera ni están por sobre la ley, yo tampoco.
trabajo, y eso se refleja en actitudes ciudadanas que son muy complejas también. Absolutamente, un malestar y también una sensación de que si los que están a cargo no cumplen las leyes, ¿por qué lo voy a hacer yo? Terriblemente complejo. Magdalena, Camila, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los miércoles, que estén muy bien. Igualmente. Hacemos una pausa. Hay más Tele 13 Noche al regreso, no se vayan.